Muy buenas, yo soy Camila Coto Carvajal y me encuentro con el compañero Josué Rodríguez Castillo. En este espacio nosotros quisiéramos analizar los puntos que consideramos más relevantes del artículo El pesado bulto sobre la educación, que fue escrito por el politólogo Marco Arroyo Flores y fue publicado el 1 de agosto del 2024 por el periódico La Nación y se encuentra en la página número 27. También relacionar estos puntos con fundamentos históricos filosóficos de la educación, también con diferentes aspectos del noveno informe del estado de la educación. Todo esto para poder comprender su relevancia en el contexto actual. Los dejo con el compañero Josué, él nos va a brindar un resumen acerca de este artículo. Adelante, compañero. Hola, yo soy Josué y voy a hacer el resumen de el artículo El pesado bulto sobre la educación. Dice que la educación es vital, ¿verdad?, para el desarrollo de los individuos eh, y de la sociedad también. Y la educación tiene muchas tareas como promover el crecimiento económico, aumentar la inclusión social, desarrollar habilidades para el futuro y también para transmitir valores, ¿verdad? También este artículo dice que la educación enfrenta grandes desafíos como adaptarse a las condiciones, digamos, a las cosas que está pasando en el mundo, adaptarse cada rato, por decirlo así. Y dice que la educación tiene un papel fundamental, ¿verdad?, en el desarrollo humano y social. Tenemos que priorizar la educación y garantizarla que sea de buena calidad y accesible para todos. Excelente, compañero. El primer aspecto que quisiéramos analizar, que consideramos relevante de este artículo, dice lo siguiente. La educación es decisiva, así debería serlo y debe de ocupar un sitio prioritario en la agenda de un Estado que aspire a elevar el nivel de vida de sus habitantes. En la semana número 12 en clase estudiamos la historia de la educación en Costa Rica a través de una presentación realizada por la profesora Leticia de la educación en Costa Rica en el siglo XIX. En la filmina 18 de esta presentación decía lo siguiente: 1824. La Constitución de la República Centroamericana y la Constitución Federal le otorga al Poder Legislativo de cada Estado la atribución de dirigir la enseñanza. Quisimos relacionarlo con este aspecto del artículo porque vemos cómo desde esta época, inclusive antes de esta época en adelante, se le coloca al Estado la responsabilidad de dirigir la enseñanza, porque el Estado es la organización humana que abarca la totalidad de un país, todas sus áreas a nivel económico, social, político, cultural y sin excepción la educación. ¿Por qué? Porque el Estado busca siempre el bienestar de la población, de los ciudadanos, la prosperidad, una convivencia pacífica, la seguridad, también las condiciones apropiadas para personas individuales o grupos para poder alcanzar el bien particular. Y cómo no alcanzar estos aspectos, la prosperidad, el bienestar de los ciudadanos a través de la educación. La educación es la mejor herramienta para poder mejorar el futuro de la nación. Sin embargo, con el pasar de los años se pueden presentar desafíos y con ello crisis, problemas, dificultades que pueden ir frenando el desarrollo, el progreso de la educación. Por lo tanto, el Estado siempre debe de procurar darle frente a esos nuevos desafíos, capacitando a los docentes, priorizando siempre una enseñanza eficaz y acelerada de las competencias elevadas, sin dejar de lado el desarrollo de la salud, el bienestar psicosocial de los niños, para poder elevar el nivel de vida de los habitantes del país. Y de parte del artículo
escogí. No es fácil sostener que de ella depende el futuro de los individuos y de la sociedad misma. En su ausencia o debido a sus debilidades, son múltiples las consecuencias sociales, económicas indeseables. De esta parte me basé en la segunda semana. De la presentación dice educación de los sentidos. El documento de dice que el concepto de educación y pedagogía. En la hoja número 17, el sentido social, eso este, fue lo que vi, porque decía que el sentido social, bienes culturales, ciencia, moral, lengua, economía, religión, el derecho, arte y costumbres políticas. Eso fue lo que más vi que se reflejaba, porque dice que la educación es muy importante, ¿verdad? Para el desarrollo humano. En diferentes partes, ¿verdad? Del desarrollo, porque para el ser humano, digamos, puede ampliar conocimientos, este, también le permite desarrollar habilidades cognitivas y también fomenta o aumenta el valor, digamos, los valores, ¿verdad? De la persona. También ayuda a la integración social, este, y también abre muchas oportunidades laborales. Y también como abre oportunidades laborales, puede tener su trabajito, ¿verdad? También el desarrollo económico, ¿verdad? Que aumenta la productividad y puede generar más ingresos, ¿verdad? A la familia. Excelente, compañero. El siguiente aspecto que quisiéramos analizar, que consideramos de suma relevancia de este artículo, dice lo siguiente. Las pérdidas en este campo, hace referencia a la educación, no solo tienen efectos en lo económico y social, sino que también afectan la moral colectiva, la capacidad de mirar el futuro con esperanza y condicionan las posibilidades de formar ciudadanos capaces de contribuir al bien común. En el noveno informe del Estado de la Educación 2021, en la filmina número 15 se nos habla acerca de la pobreza en los aprendizajes que hay en los niños del país y nos dice lo siguiente: el aumento de la pobreza de los aprendizajes en el país podría impactar negativamente los ámbitos social, económico y humano, ya que reducen el acceso a las oportunidades e incrementa las desigualdades. Nosotros quisimos relacionar este aspecto del artículo con la filmina del informe, porque vemos que se subraya muy claramente la misma idea. ¿Y por qué? Porque es una realidad que enfrenta el país. Y eso a raíz de diferentes problemas, desafíos que se han ido enfrentando. Un ejemplo muy claro es la pandemia, donde tuvimos consecuencias no solo a nivel de la educación, sino que en otras muchas áreas, a nivel económico, social, cultural, político. ¿Qué pasa si un niño en la edad en la que debería dominar la escritura, la lectura, no lo hace? Por ejemplo, son aprendizajes básicos, quiere decir que tampoco o mucho menos se dominan los aprendizajes complejos para su edad. Hay que recordar que la educación es esa herramienta que nos hace ser conscientes de los problemas de la sociedad, de los problemas en todas las áreas de la sociedad, a nivel económico, social, cultural, político, y poder contribuir, ¿verdad?, a la sociedad para el bien propio y el bien de los demás. Entonces, también la educación contribuye al desarrollo pleno de la persona. También nos permite tener, como dice este aspecto, mirar el futuro con esperanza. Nos hace tener las mismas oportunidades que los demás, evitar las desigualdades.
La educación es la mejor herramienta para el futuro de una nación. Por lo tanto, se debe de fortalecer estas competencias para, en lugar de tener un impacto negativo, tener un impacto positivo y seguir permitiendo un avance en todas estas áreas económicas, culturales, políticas, sociales del país. La otra parte del artículo que tomé fue este. En el 2030, los costos mundiales privados anuales de los porcentajes actuales de abandono escolar prematuro y de los niños con competencias inferiores a las básicas ascienden a 6,3 hasta los 9,2 billones, es decir, de un 11 a un 17% del PIB. Esta parte yo la tomé la parte del informe, sería del noveno informe, la página número 4, que dice que actualmente el sistema educativo debe trabajar con una generación estudiantil que presenta rasgos importantes en los conocimientos y habilidades básicas. De no atenderse esta situación, podría generar un efecto rebote de exclusión, reprobación y asistencia del estudiado. Esta parte me pareció muy interesante porque muchos estudiantes, muchos niños están yendo de las aulas por lo mismo, porque tal vez no hay no está acomodado esa forma de darle clases a ellos, ¿verdad? Para, para llamar la atención de ellos, para una forma diferente de dar las clases, ¿verdad? Y tal vez hay niños que son muy inquietos, eh, que presentan déficit de atención o así. Y ellos obviamente tienen que tener un trato más especial, ¿verdad? Hay que tratar de llegarle a ellos, llegar al punto de ellos para poder, para poder captar la atención de ellos, ¿verdad? Entonces, esto la verdad que es muy importante tener en cuenta ese punto. En fin, la educación es fundamental y se depende de ella para poder lograr tener un futuro mejor de una nación, de un país, y en todas sus áreas, a nivel cultural, político, social y económico. En el país, un impacto significativo en el desarrollo social, político, económico, cultural, en lo educativo, un impacto significativo en el desarrollo pleno de la persona. Libera la educación al ser humano de la ignorancia, nos permite ser capaces de poder observar, de poder comprender y dar respuesta.